Hola, bienvenidos al curso de Álgebra y Geometría Analítica. El día de hoy vamos a ver la clase 1 de vectores. Para ello, vamos a ver qué es un vector libre, los componentes de un vector, la expresión cartesiana de un vector, el módulo de un vector, el paralelismo de vectores libres y operaciones de suma y multiplicación por un escalar. Para poder definir qué es un vector y qué es un vector libre, lo primero que tenemos que hacer es definir las magnitudes. Y una magnitud es una propiedad que se puede medir y que tiene un valor cuantitativo. Podemos encontrar magnitudes escalares que están definidas por un número y su unidad, y un ejemplo de ello es el volumen, la masa, la longitud. Y por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales están definidas por su módulo, su sentido y dirección. Y un ejemplo de ellas es la fuerza o la velocidad. Ahí podemos encontrar una representación gráfica de un vector, en donde este vector A, con la rayita arriba que denomina que es un vector, está compuesto por dos puntos, un punto de origen, PO, y un punto final o extremo, PF. Y ya con esto podemos dar la definición de vector, que el vector es un segmento orientado que se determina por tres elementos. Por el módulo, que siempre va a ser positivo, la dirección, que va a estar determinada por la recta soporte de donde viaja ese vector, y el sentido, hacia dónde apunta la flecha del vector, cuál es el punto de origen y cuál es el punto final o extremo. Ya con la definición de vector, vamos a ver la clasificación. Entonces, nosotros podemos encontrar vectores axiales, en donde el sentido y la recta de acción están fijos, pero no el punto de aplicación. Después de los axiales podemos encontrar lo que son los vectores ligados. Los vectores ligados son los vectores axiales, pero a esto se le suma que se da el punto de aplicación, o sea, de dónde está aplicado el vector. Y por último tenemos los vectores libres o equipolentes, que son aquellos vectores que no tienen definido el punto de aplicación ni recta de acción. Se pueden trasladar en el espacio. Para poder definir las componentes de un vector, primero lo que vamos a hacer es definir el sistema de ejes coordenados. En este caso tenemos 0, que es el centro del sistema, un eje X, un eje Y y un punto Z. Y por ahí dando vuelta tenemos un vector A, que ese vector A tiene un punto de origen P y un extremo F, que lo vamos a representar ahora. En donde este punto de origen tiene coordenadas en X sub P, Y sub P, Z sub P. Y el punto final o extremo, F, tiene como coordenadas X sub F, Y sub F y Z sub F. Ahora, este vector A se puede descomponer en una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Para obtener cada una de esas componentes, vamos a restar el punto final o extremo y el punto de origen. O sea que para obtener la componente de A en X, vamos a hacer la componente en X del punto final menos la componente en X del punto inicial. Para obtener la componente en Y, lo que vamos a hacer es restar la componente en Y del punto final menos la componente en Y del punto de origen. Y lo mismo para Z, vamos a hacer la componente en Z del punto final menos la componente en Z del punto de origen. Y eso nos va a dar los tres valores que componen al vector A. Los valores de las componentes de A pueden ser tanto positivas como negativas. Lo que difiere es dónde se toma el punto de origen y el extremo. De tal forma que si tomásemos dichos puntos de forma inversa, el vector resultante es un vector de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. O sea, tendríamos el vector opuesto.
Otro elemento muy importante que necesitamos para definir y para trabajar con vectores son los cosenos directores. Para ello vamos a imaginar que tenemos un vector B en donde el punto de origen coincide con el origen del sistema de coordenadas. Entonces, sobre cada uno de los ejes vamos a trazar los ángulos como están ahí en el gráfico, y estos ángulos pueden variar entre 0 grados y 180. Y para calcularlo vamos a utilizar la fórmula de el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Con lo cual, según el gráfico que tenemos acá, nos queda que el coseno de alfa es igual a la componente en x del vector sobre el módulo del vector b. El coseno de beta va a ser igual a la componente en y del vector sobre el módulo del vector. Por último, el coseno de gamma es igual a la componente en z del vector b sobre el módulo del vector b. Con lo cual, si despejamos, podemos sacar cuáles son las tres componentes del vector b. B sub x va a ser igual al módulo del vector por el coseno de alfa. B sub i va a ser igual al módulo del vector por el coseno de beta. Y B sub z va a ser igual al módulo del vector por el coseno de gamma. Estas tres ecuaciones expresan que la proyección de un vector sobre un eje es igual a la longitud del segmento, o sea, el módulo, por el coseno del ángulo que el mismo forma con el eje. Si estas tres ecuaciones las elevamos al cuadrado y luego las sumamos, nos va a quedar de la siguiente forma. La componente de b en x al cuadrado más la componente de b en y al cuadrado más la componente de b en z al cuadrado igual a el módulo de b al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más el módulo de b al cuadrado por el coseno cuadrado de beta más el módulo de b al cuadrado por el coseno cuadrado de gamma. A esto podemos sacar un factor común y nos va a quedar la componente de b en x al cuadrado más la componente de b en y al cuadrado más la componente de b en z al cuadrado va a ser igual al módulo de b al cuadrado por la sumatoria del coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. Y en donde vamos a hacer coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Con lo cual, haciendo esto, nos va a quedar la componente de b en x al cuadrado más la componente de b en y al cuadrado más la componente de b en z al cuadrado va a ser igual al módulo de b al cuadrado. Ahora, si yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros, nos va a quedar el módulo de b va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la componente de b en x al cuadrado más la componente de b en y al cuadrado más la componente de b en z al cuadrado. Ahora, de las ecuaciones de la filmina anterior, que decíamos que el coseno de un ángulo era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, reemplazando nos va a dar los valores de el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. Hemos visto que un vector es un segmento orientado que tiene que tener un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, ¿cuándo dos vectores van a ser iguales? Dos vectores van a ser iguales si tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Cuando estos dos vectores son iguales, supongamos que tenemos como en el gráfico un vector A y un vector B, se escribe que A es igual a B. Para que dos vectores sean iguales, tiene que cumplirse tres propiedades. Que primero la propiedad reflexiva, donde A tiene que ser igual a A, la simétrica, si A es igual a B, entonces B tiene que ser igual a A. Y la propiedad transitiva,
Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Bueno, ahora vamos a desarrollar la expresión cartesiana o canónica. Habíamos visto que un vector es un segmento orientado, o sea, podemos decir que según el gráfico, el vector A es igual al segmento orientado a B. Y si proyectamos el vector en los ejes, nos quedaría como la componente A en X, X sub B menos X sub A. La componente A en Y va a ser igual a Y sub B menos Y sub A. Y la componente A en Z va a ser Z sub B menos Z sub A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al centro del sistema coordenado. Y sobre cada uno de estos tres ejes, o sea, sobre el X, el Y y el Z, vamos a colocar un vector en el cual su módulo sea igual a 1. Entonces, todo vector de módulo unitario se denomina versor. Cada eje tiene su propio versor. Entonces, por ejemplo, para el eje Y, el versor es J, para el eje X, el versor es Y, y para el eje Z, el versor es K. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trasladar los ejes al punto A. Entonces, el vector A va a ser la suma geométrica o vectorial de los vectores de la proyección de A. Entonces, el vector A va a ser igual a la componente A en X por el versor Y más la componente A en Y por el versor J más la componente de A en Z por el versor K. Una forma de mostrar cuánto vale IJK es este gráfico que tenemos abajo, en donde tenemos el sistema eje coordenado y la representación de cada uno de los versores. Anteriormente hemos visto cómo calcular el módulo en vector, pero ahora lo vamos a hacer de la forma geométrica. Entonces, si nosotros analizamos el triángulo AB1, B2, por Pitágoras vamos a obtener que el segmento AB sub 1 al cuadrado va a ser igual a la suma del segmento AB sub 2 al cuadrado más el segmento B sub 2, B sub 1 al cuadrado. Ahora, del triángulo AB sub 1B, rectángulo en B sub 1, nos queda que el segmento AB sub 1 al cuadrado va a ser igual a el segmento A B sub 2 al cuadrado más el segmento B sub 2 B sub 1 al cuadrado. Ahora, del triángulo A B sub 1 B, rectángulo en B sub 1, nos queda que el segmento A B sub 1 al cuadrado va a ser igual a el segmento A B sub 2 al cuadrado más el segmento B sub 2 B sub 1 al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos reemplazar y sabemos que el segmento AB es igual al módulo de A, o del vector A. El segmento AB sub 2 es igual a la componente de A en X. El segmento B sub 2, B sub 1 es igual a la componente de A en Y. Y por último, el segmento B sub 1B es igual a la componente de A en Z. Si nosotros reemplazamos en las ecuaciones anteriores, nos va a quedar que el módulo de A al cuadrado va a ser igual a la componente de A en X al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado más la componente de A en Z al cuadrado. Si elevamos ambos miembros a la raíz cuadrada, nos va a quedar que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la componente de A en X al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado más la componente de A en Z al cuadrado. Como conclusión, podemos decir que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Hemos visto que dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué pasará en el caso de vectores paralelos?
Imaginemos que tenemos dos vectores, un vector A y un vector B. Podemos analizar dos casos. El primer caso, vectores paralelos y del mismo sentido, con lo cual vamos a ver que la componente A en X es igual a el módulo de A por el coseno de alfa, y en donde la componente de B en X es igual a el módulo de B por el coseno de alfa. O sea, ¿qué es lo que está cambiando en esta parte? Es solamente el módulo, que puede ser más grande o más chico, pero el ángulo es el mismo. Lo mismo pasa con las componentes en Y y en Z. Entonces, como los ángulos son los mismos, los cosenos directores son los mismos, estamos hablando de vectores paralelos y del mismo sentido. Ahora vamos a ver el caso en que los vectores son paralelos pero tienen sentido contrario. Entonces, vamos a analizar de nuevo solamente la componente en X. Están ahí puestas las componentes en Y. La componente de A en X es igual al módulo de A por el coseno de alfa, y la componente de B en X es igual a menos el módulo de B por el coseno de alfa. Donde seguimos viendo, o sea, comparando estas dos componentes, que el módulo en ambos es distinto. El ángulo es el mismo, pero ¿qué pasa? Uno de los dos tiene el signo cambiado. Lo mismo pasa para el caso de las componentes en Y y las componentes en Z. ¿Qué vamos a obtener ahora? Que la relación entre los vectores es la componente A en X sobre la componente de B en X es igual a la componente de A en Y sobre la componente de B en Y, que es igual a la componente de A en Z sobre la componente de B en Z, que es igual a la relación entre los vectores, que es igual a más menos el módulo del vector A sobre el módulo del vector B. O sea, la relación entre cada una de las componentes se mantiene. ¿Y qué significa ese más o menos? Significa, si es más, o sea, si es positiva la relación, los vectores son paralelos y del mismo sentido, y si el signo es negativo, es menos, los vectores son paralelos y de sentido contrario. Como conclusión, podemos decir que la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes homólogas sean proporcionales. Hasta ahora vimos igualdad de vectores y vectores paralelos. Ahora vamos a ver adición o suma de vectores. Para sumar vectores podemos utilizar la forma gráfica por un lado o la forma analítica o algebraica. En la forma gráfica podemos encontrar la suma mediante la forma de paralelogramo, que si yo tengo un vector A y un vector B, voy a definir un punto O donde voy a trazar el punto de origen de A y voy a trazar a A, y sobre el punto O voy a poner el punto de origen de B y voy a trazar a B. Sobre el extremo o final de A se traza un vector equivalente B, y sobre el extremo o final del vector B voy a trazar un vector equivalente A. Esto nos va a dar un paralelogramo. Ahora, si yo trazo una línea desde el punto de origen O hasta donde se reúnen los extremos equivalentes de A y B, me va a dar la resultante A más B. La otra forma gráfica de resolver la suma adición de vectores es el método poligonal. Aquí también tenemos los mismos vectores A y B, y vamos a también definir un punto O por donde vamos a colocar el punto de origen de A, vamos a trazar A, y sobre el extremo de A vamos a trazar un vector equivalente B. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar un vector desde el punto de origen hacia el extremo del vector equivalente B, lo que nos va a dar la recta resultante A más B. Como ustedes pueden observar,
tiene que ser el resultado igual tanto en el método de paralelogramo como en el método de la poligonal. Con estos dos métodos tenemos la forma de adición o suma de vectores gráfico. Ahora nos queda la forma analítica o algebraica. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los componentes homólogos de los vectores. Entonces yo tengo la suma del vector A más el vector B va a ser igual a las componentes de A más la componente de B. En donde nos va a quedar que A más B va a ser igual a la componente de A en X más la componente de B en X. Esa es la parte de X. La parte de Y va a ser la componente A en Y más la componente B en Y. Y la parte Z es la componente A en Z más la componente B en Z. Ahora vamos a ver las propiedades de la suma de los vectores. La primera de ellas es la propiedad uniforme. Si yo tengo un vector A que es igual a un vector A' y un vector B que es igual a un vector B', entonces la suma del vector A más el vector B es igual a la suma del vector A' más el vector B'. La propiedad asociativa, si yo tengo tres vectores A, B y C, yo puedo hacer que primero sumar el vector A más el vector B y a ese resultante le puedo sumar el vector C y después el vector A le sumo la resultante de la suma del vector B más el vector C. La propiedad conmutativa es, si yo tengo el vector A más el vector B, eso es igual a el vector B más el vector A. La propiedad del cero, existe un vector único llamado 0 que sumado con cualquier otro vector no lo altera. O sea, yo tengo el vector A más el vector 0 es igual al vector 0 más el vector A, que es igual al vector A. Y la última propiedad es la del vector opuesto. Yo tengo un vector A con sus componentes A sub X, A sub Y, A sub Z. Existe un vector opuesto, o sea, menos A, que va a ser menos A sub X, menos A sub Y, menos A sub Z, que sumado con el vector A da como resultado el vector 0. O sea, si yo tengo el vector A más el menos A, es igual a menos A más A, que me tiene que dar como resultado 0. El producto de un vector por un escalar es, imaginen que yo tengo un vector A y tengo un escalar lambda. Este escalar puede tomar cualquier valor. Entonces, si yo multiplico ese vector por un escalar, me puede dar un vector más grande o más chico. Si yo tengo el vector A y lo multiplico, hago que lambda valga 2, entonces el vector va a ser 2 veces su tamaño. Y ahora, si yo pongo que lambda, en vez de ser que sea 2, que sea menos 2, el vector va a tener 2 veces su tamaño, pero va a tener el sentido contrario. Entonces, el módulo de este vector va a ser el mismo módulo de A multiplicado por el valor lambda, pero va a tener la misma dirección. Y dependiendo del valor de lambda, puede tener el mismo sentido o sentido contrario. Las propiedades del producto de un vector por un escalar son la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Entonces yo tengo la sumatoria de dos escalares, lambda y sigma, por el vector A. Eso es igual a lambda por el vector A más sigma por el vector A. La propiedad distributiva respecto a la suma de vectores va a ser igual a lambda por la suma de A más B va a ser igual a lambda por el vector A más lambda por el vector B. Y la propiedad asociativa respecto del producto de escalares. Si yo tengo dos escalares, lambda y sigma, y el vector A, yo puedo hacer, y a esos tres elementos los multiplico, puedo tener lambda por la resultante de sigma por el vector A, o puedo hacer, o sea, eso tiene que ser igual a sigma por lambda por el vector A, que también es lo mismo que sigma por la resultante entre la multiplicación de lambda por el vector A. Bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier consulta o duda me escriben. Nos vemos.